El burnout es un fenómeno real y así está afectando cada vez a más trabajadores en España. El burnout ya no es una palabra de moda ni una simple excusa para justificar el cansancio laboral, sino que ha pasado de ser algo abstracto a poco creíble, a un fenómeno real y reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como un síndrome asociado al entorno de trabajo. Este fenómeno está afectando cada vez más a más empleados en España y se caracteriza por sufrir estrés, agotamiento, falta de motivación, ansiedad y dificultades para desconectar, síntomas que están llevando a muchos trabajadores a cuestionarse su relación con el empleo. En los últimos años los casos de burnout se han disparado y es que detrás de este aumento hay un cóctel que combina presión constante, exceso de tareas, miedo a perder el trabajo y la tecnología que nos mantiene conectados las 24 horas. Todo ello desemboca en un resultado, es el de que cada vez más personas llegan a final de semana con la cabeza llena de preocupaciones y el domingo se convierte en una cuenta atrás angustiosa hasta el lunes que nos deja disfrutar ni de un día libre que tenemos en el trabajo. ¿Qué es el burnout y cómo se manifiesta? El burnout es también conocido como síndrome del trabajador quemado, lo cual ya nos puede dar una idea de lo que supone, aunque para ser exactos y ahondar más en esta cuestión, hay que decir que es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que surge como respuesta a un estrés laboral prolongado y no parece de un día para otro, ni nos levantamos una mañana con el despertador y lo sufrimos de golpe, sino que se va gestando lentamente hasta que el cuerpo y la mente dicen basta. Los primeros signos del burnout suelen pasar desapercibidos, ya que suelen tratarse de cansancio permanente, irritabilidad o problemas para dormir. Posteriormente a esto se le suman la falta de concentración, la pérdida de interés por el trabajo y esa sensación de estar atrapado como si fuéramos un hámster en una rueda que nos deja de girar. En los casos más graves se llega incluso a experimentar fobia laboral con ansiedad solo de pensar en el lugar de trabajo o en tener que enfrentarse a ciertas personas o situaciones. A menudo el burnout no solo afecta al rendimiento profesional, sino también a la vida personal, ya que la irritabilidad y la falta de energía acaban filtrándose en casa, afectando las relaciones familiares y sociales. De hecho, muchos de los que sufren aseguran sentir una desconexión total con todo lo que antes disfrutaban. Las causas más comunes del burnout es que el burnout puede tener distintos orígenes, pero casi siempre hay un elemento en común y es justamente la sensación de no poder controlar las exigencias del trabajo. Y es que tener un jefe imprevisible, una carga laboral inasumible o la presión constante para cumplir objetivos imposibles son detonantes habituales, aunque también suele aparecer ese afán de perfeccionismo, la competitividad extrema o el miedo a cometer errores. En España, según datos de varios estudios de salud laboral, cerca del 40% de los trabajadores afirman sentirse emocionalmente agotados y un 25% reconoce haber pensado en dejar su empleo por este motivo. Tradicionalmente, las profesiones con mayor riesgo de burnout suelen ser las que implican contacto directo con otras personas como la sanidad, la educación, la hostelería o el servicio al cliente, aunque a día de hoy ninguna de esta área está libre de estrés, sobre todo después de la llegada del teletrabajo, el cual ha difuminado los límites entre la vida personal y profesional, así como las horas que dedicamos a cada uno. ¿Cómo combatir el burnout antes de que sea demasiado tarde? Prevenir el burnout requiere también un compromiso doble, es decir, que debe ser tanto personal como una responsabilidad colectiva por parte de las empresas. En el plano individual es esencial reconocer las señales a tiempo, además de que debemos practicar la desconexión real, es decir, dejar los problemas de oficina en la oficina y no tenerlos todo el rato paulando nuestra mente, a lo que se le puede sumar el aprender a decir que no. Por su parte, las empresas también tienen una responsabilidad directa, ya que es parte de su trabajo el fomentar entornos laborales saludables, ofrecer apoyo psicológico y promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. Lo tendremos en cuenta todo eso. Buenas noticias. Correos lanza nuevas ofertas de empleo con contrato indefinido y sin necesidad de oposición. Correos es uno de los destinos más desatados para aquellos que están desempleados a quienes asegurarse un trabajo fijo. Para ello, entre otros requisitos, se exige el aprobar una posición y si todo va bien se pasará a formar parte de la plantilla del personal fijo de Correos. Pero ojo, también se puede lograr un puesto en la filial de paquetería de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Correos Express, sin la necesidad de tener que realizar un examen previo. Las mismas son contratos indefinidos y aunque no son tan estables como en el caso del empleo público, se aseguran un salario al mes y una nómina que puede alcanzar los 33.000 euros. En el portal oficial hay vacantes en oficinas de Jaén, Málaga, Vitoria y Benavente para cubrir puestos de mozo de auxiliar de operaciones, ejecutivo de ventas, carretillero, responsable de almacén y tráfico y gerente de contabilidad. Jornadas intensivas, aunque el salario es diferente según las horas que se trabajen, las funciones o si la jornada contempla turnos de noche, según webs especializadas como Glassdoor, el salario podría llegar a superar los 2.700 euros al mes. En cuanto a los horarios, son diferentes y dependen del día a día de la semana, pero hay jornadas intensivas de 8 a 2:15. Sin estudios superiores, otros aspectos que hacen de estas vacantes de Correos Express accesibles a cualquier persona es que no suelen pedir estudios superiores y se podrán postular a ellas con solo la educación secundaria obligatoria, eso.
En algunas ofertas, como es el caso del carretillero, sí es obligatorio tener el permiso correspondiente. Las ofertas para trabajar en Correos Express. Para formar parte de la plantilla de Correos Express, lo primero que tienes que hacer, si estás interesado, es acceder al sitio web oficial y mirar el listado de vacantes que están activas en este momento. En cada una de ellas tendrás la información pertinente sobre las condiciones laborales, el horario a cumplir y otros datos de interés como el modo de inscribirse y lo necesario para enviar el currículum vitae. Entre las publicadas a día de hoy están moza auxiliar de operaciones nacionales, localidad Benavente, se requiere tener experiencia en funciones similares y se valorará mejor si es en los 60 meses previos a la publicación de la convocatoria. Se tendrá en cuenta saber inglés B1 y tener una titulación reconocida homologada por el Ministerio de Educación. La jornada se desarrolla desde las 10 menos cuarto horas a las 5 horas. Ejecutivo de cuentas, se requiere este perfil en Jaén, San Sebastián, Málaga, Vitoria y Alicante. La titulación mínima de GB, ESO, FP de grado 1 o equivalente, que esté reconocida o homologada por el Ministerio de Educación, experiencia mínima de 3 años, carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará formación complementaria, máster universitario y tener un título oficial B1 en inglés. Carretillero en Navarra, titulación de GB o formación profesional de primer grado, certificado operador de carretilla elevadora, experiencia acreditable, nivel 1 en inglés, contrato fijo y horario de 8 a 2 y cuarto. Responsable de almacén, tráfico en Lugo, titulación de GB o FP grado 1, experiencia mínima de 12 meses, que sepa manejar el paquete Office, el horario es de 6:45 a 13:45 y el sábado de 7:45 a 10 y cuarto horas con los descansos exigidos por la ley. Gerente de contabilidad, consolidación y reporting en Coslada. Para inscribirse en una de estas ofertas se debe hacer a través de la web de Correos Express y seleccionar ofertas de empleo. Una vez vistas las más interesantes, seguir las instrucciones para presentar la candidatura. Confirmado, Castilla-La Mancha destina 30 millones en ayudas para modernizar viviendas y reducir el consumo eléctrico. Confirmado, repito, que en Castilla-La Mancha se destinan 30 millones en ayudas para modernizar viviendas y reducir el consumo. Castilla-La Mancha ha anunciado una de sus medidas más ambiciosas de los últimos años en lo relacionado a la eficiencia energética y con el objetivo en mente de mejorar las condiciones de los hogares que hay en esa comunidad autónoma. Y es que ha aprobado una partida en sus presupuestos de 30 millones de euros en ayudas destinadas a modernizar las viviendas castellano-manchegas y que con ello puedan reducir su consumo eléctrico. Con estas ayudas se pretende impulsar un nuevo modelo de vivienda más sostenible y hacer que la factura de la luz de miles de familias sea más baja con su consecuente ahorro económico. Es importante señalar que las ayudas procedentes de fondos europeos se enmarcan dentro del compromiso del Gobierno regional con la transición ecológica y el bienestar social, tal y como ha anunciado su presidente autonómico, Emiliano García Peix, el cual ha confirmado que estas ayudas se aprobaron en el Consejo de Gobierno celebrado este martes y que irán destinadas a la rehabilitación, modernización y mejora energética de edificios y viviendas en toda la comunidad. Según explicó, podrán cubrir hasta el 100% de los costes para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, garantizando así que nadie quede fuera de esta transformación por falta de recursos económicos. ¿Qué cubren las ayudas y quién puede solicitarlas? Estas nuevas ayudas impulsadas por Castilla-La Mancha no harán distinción entre localidades, ya que podrán ser solicitadas por habitantes de los municipios más pequeños de la comunidad hasta grandes ciudades como Albacete o Toledo. Estos fondos se podrán emplear para diversas mejoras como la instalación de ventanas y puertas aislantes, la renovación de sistemas eléctricos, la colocación de paneles solares, la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de electrodomésticos por modelos más eficientes u otras reformas integrales destinadas a reducir el consumo. Como ya hemos adelantado al principio de este vídeo, en el caso de familias en situación de vulnerabilidad reconocida, la subvención podrá cubrir el total del gasto, mientras que el resto de beneficiarios podrán acceder a un porcentaje de financiación que variará en función de sus ingresos y del tipo de obra que se desea hacer. Si bien todo va enmarcado en los objetivos climáticos europeos para 2030 y supondrá un avance en la reducción de emisiones contaminantes, supondrá también un beneficio para los hogares por el ahorro energético y de forma colateral impulsará también la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción, especialmente en empresas locales. Es una apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Durante la inauguración del primer foro regional de turismo, García Peix subrayó que estas ayudas forman parte de una estrategia más amplia para construir, según sus propias palabras, una Castilla-La Mancha más sostenible y moderna. En su intervención recordó que la comunidad ha sabido aprovechar de maravilla los fondos europeos destinados a la transición verde y que este nuevo paquete de ayudas representa una oportunidad real para transformar el paquete de viviendas y hacerlo más eficiente, a lo que hay que sumarle que no quieren que nadie se quede atrás en esta transformación, lo que hace especial hincapié en las familias con menos recursos o en zonas rurales donde las viviendas son más antiguas y menos adaptadas a las exigencias energéticas actuales. ¿Cómo se podrán solicitar estas ayudas? En caso de que te interese acceder a estas ayudas para modernizar tu hogar, el trámite puede hacerse a través del portal oficial de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también las oficinas de vivienda y ayuntamientos de toda la región. Junto a la solicitud deberás presentar toda la documentación necesaria como presupuestos, certificados energéticos y acreditaciones de titularidad. Las solicitudes se irán resolviendo en orden de llegada hasta que se agoten los fondos disponibles. Las cifras indignan a los pensionistas en España. Se trabaja más y se cobra menos que en Francia al jubilarse. Repito, las cifras indignan a los pensionistas. En España se trabaja más y se cobra menos que en Francia al jubilarse. En España los datos hablan por sí solos y es que los trabajadores se jubilan más tarde y reciben una pensión media inferior a la de sus vecinos franceses, mientras que en Francia el importe medio ronda los 1.600 euros mensuales. En España apenas supera los 1.300, es decir, quienes llegan a la jubilación tras décadas de esfuerzo cobran de media unos 300 euros al mes. Y lo más llamativo es que a pesar de esa diferencia, en España se sigue trabajando más años antes de acceder al retiro del mercado laboral. Como siempre, con el tema de las pensiones, estos datos vuelven a abrir un debate que dudamos que se cierre alguna vez, en el que también entran otros factores como la sostenibilidad y la equidad del sistema que tenemos actualmente en nuestro país. La tasa de sustitución es del 80%, situándose como uno de los porcentajes más altos de Europa. Pero todo el esfuerzo laboral que hay que hacer antes de llegar a la jubilación hace que muchos piensen que no se les está compensando como realmente merecen, algo que es tangible si comparamos nuestros datos con los del país galo. La edad y los años de cotización, las diferencias entre España y Francia. En España, quienes en 2025 tengan 65 años y acumulen 38 años y 3 meses cotizados, podrán jubilarse con el 100% de la pensión. Y en caso de no alcanzar ese tiempo de cotización, deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses y la edad seguirá subiendo hasta situarse en los 67 años en 2027. Por su parte, en Francia se necesitan al menos 42 años de cotización para lograr la pensión completa, aunque la edad mínima sigue siendo de 62 años y 9 meses debido a la congelación de su reforma hasta 2028. Como podemos ver, en Francia exigen que se cotice durante más tiempo, pero sí permite que los trabajadores se retiren antes del mercado laboral, mientras que en España hacen falta menos años para cobrar la pensión completa, pero la edad de jubilación se está retrasando de manera progresiva hasta 2027. El coste del sistema y la presión demográfica. El gasto en pensiones en España se encuentra cerca de los 216.000 millones de euros, lo que equivale al 12,9% del PIB, una cifra que es bastante preocupante si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Esto significa que actualmente hay 2,32 trabajadores por cada pensionista, un ratio que seguirá reduciéndose si no se adoptan medidas que impulsen la natalidad o la inmigración laboral, los cuales son por el momento las únicas opciones que se manejan. Si nos vamos a Francia, podremos observar que el sistema de pensiones de este país se apoya en un modelo mixto basado en puntos, pero en nuestro país el sistema se calcula según las bases de cotización de los últimos años, premiando de esta forma a aquellos con carreras laborales más estables por encima de los que han tenido trabajos precarios o periodos sin cotizar, lo que explica la diferencia que existe entre ambos países cuando se habla de la cantidad que reciben en su jubilación. ¿Por qué en España se cobra menos pensión? La respuesta no se reduce solo al número de años cotizados, sino que aquí entran otros factores como los salarios medios, la temporalidad o la menor aportación al sistema por parte de ciertos sectores, los cuales también influyen directamente. En España los salarios son más bajos que en Francia y esto repercute en la base de cotización y por tanto en la pensión futura, además de que el peso del empleo parcial y las lagunas de la cotización reducen la cuantía final de muchas jubilaciones. Sin embargo, el dato que más indigna a los pensionistas es que tras una vida entera de trabajo, el poder adquisitivo que garantiza su pensión es notablemente menor, y es que en Francia una pensión media permite cubrir con más holgura el coste de la vida, mientras que en España la brecha entre ingresos y gastos se ha ampliado sobre todo con la subida de precios de la última década.